Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Agradecemos su preferencia. En estas dos primeras semanas del inicio de clases, el foco de atención de la ciudadanía se concentró en la administración de la alimentación escolar. Es decir, ha sido noticia el tema de la alimentación escolar cuando que en otros periodos escolares, en realidad la noticia solía ser los kits escolares. Sin embargo, ahora le reemplazó la alimentación escolar. ¿Y por qué? Nos preguntamos. Y creo que es de conocimiento público, pero enumeramos simplemente por una cuestión didáctica como para poder entender el abordaje que hoy queremos dar al tema de la alimentación escolar. En primer lugar, tiene que ver con la calidad del producto, que no es una cuestión menor, sobre todo por la cantidad de denuncias, algunas de carácter formal, y en estos últimos tiempos la ciudadanía obviamente utiliza las redes sociales también como un medio de denuncia, ¿no? Hay denuncias de carácter formal que se presentaron, que están en proceso de investigación y que tiene que ver, reitero, con un primer punto, la calidad del producto. Otros señalaron como una de las debilidades de la alimentación escolar lo que tiene que ver básicamente con, digamos, la distribución de esos alimentos desde el local, la empresa adjudicada, hasta la institución educativa. ¿De qué manera trasladan los alimentos? Una tercera tiene que ver con la infraestructura con la que se cuentan en las instituciones educativas para poder mantener esos alimentos antes de que se sirvan a los chicos. Vale decir que las denuncias que se han presentado es que algunos alimentos llegan a las escuelas ya a las 7, 7 y media, 8 de la mañana y se comienza a servir en algunas instituciones a las 10 y en otras 10 y media, 11 y algunas incluso más tarde. Es decir, ese tiempo en que el alimento ya está en la institución educativa y el horario en que se sirve. Y finalmente, la infraestructura también con lo que tiene que ver en el momento en que los chicos tienen que servirse esos alimentos. Básicamente podríamos resumir en estas cuatro cuestiones, digamos, como los aspectos que han sido motivo de denuncia en la administración de la alimentación escolar. Nosotros hoy queremos abordar distintos aspectos de este proyecto que, por cierto, desde el punto de vista de la propuesta de la política pública, hemos estado de acuerdo, pero con algunos cuestionamientos que nuevamente hoy vamos a desarrollar. En primer lugar, queremos hacer el planteamiento desde una perspectiva de los derechos. Observen, director, la primera placa en su pantalla. El artículo 11 de los derechos humanos, concretamente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dice taxativamente: los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación. Vale decir que la alimentación es un derecho humano, ¿sí? No es una cuestión de dádiva, ¿sí? Sino es una cuestión de responsabilidad esencial del Estado en proveer alimentación para aquellos que necesitan. Entonces, el Estado paraguayo, a través del gobierno nacional, con el proyecto de alimentación escolar, más conocido el proyecto como Hambre Cero, lo que está haciendo es materializando, concretando un derecho humano fundamental, que es el de la alimentación. Veamos la segunda placa, siempre dentro de este contexto. La ley número 04 del año 1992 aprueba la adhesión de la República del Paraguay al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto fue adoptado durante
digamos, la vigésimo segundo periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que se celebró en la ciudad de Nueva York el 16 de diciembre de 1966. Es decir, desde 1966 se estableció como derecho justamente humano la alimentación. Y Paraguay incorpora en su ordenamiento jurídico a partir del año 1992. Y esto tiene que ver con lo que establece el diseño de nuestra Constitución, la Constitución Democrática, que también es del año 1992. Artículo 1. Dice taxativamente este artículo de nuestra Constitución: la República del Paraguay es para siempre libre e independiente. Se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado en la forma que establecen esta Constitución y las leyes. La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. Quiero destacar lo siguiente. El Paraguay adopta un modelo de Estado que es el Estado social de derecho. El concepto de Estado social de derecho no significa otra cosa que la responsabilidad que tiene el Estado de atender la desigualdad material entre sus ciudadanos. Porque la diferencia entre el Estado de Derecho, que tiene que ver con la igualdad formal ante la ley, todos somos iguales ante la ley, eso es el concepto de Estado de Derecho, pero es una igualdad de carácter formal. Sabemos que en la práctica social, en la convivencia ciudadana, no todos somos iguales. Algunos tienen mayores recursos que otros. Por eso, el Paraguay adoptó como modelo de Estado el Estado social de derecho. El concepto de social significa que el Estado debe generar los recursos necesarios para poder atender las necesidades de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Esto no es una cuestión menor. Y por supuesto, esto está en concordancia con ese artículo 11, ¿sí?, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y finalmente, quiero destacar lo siguiente. Pueden visualizar en su pantalla básicamente las ideas desde donde estamos justamente hoy planteando el abordaje de este tema. Y esto no es una cuestión menor. Y con esto después voy a presentar a mis invitados. El Sistema de Vigilancia Alimentaria Nutricional, SISVAN, del año 2023, que se hizo en el año 2023 y se publicó en el 2024, respecto a los alumnos de instituciones educativas públicas, esto fue un estudio, digamos, muestral, habla de una desnutrición de 1.2%, un sobrepeso del 21.4%, una obesidad del 13.1% y un riesgo de desnutrición del 7.4%. Es decir, ¿cuántos de nuestros niños que están en las instituciones públicas requieren de alimentación? Y probablemente que requieren de alimentación son aquellos que se encuentran en situación de desnutrición y en situación de riesgo de desnutrición, que no pasa el 8.4%. Vale decir, el problema real respecto al tema de la alimentación escolar que tienen justamente nuestros alumnos en las instituciones públicas, que es la cobertura de la alimentación escolar, tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. Entonces, esto me parece que no es un dato menor. Hoy en Visión País van a compartir con nosotros y colaborar en este análisis el señor Carlos París, viceministro de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Muy buenas noches a los compañeros de la mesa. Un placer estar aquí en tu programa y para conversar sobre este tema que, como decías vos, es el tema de moda. Nos acompaña también la doctora Marta Sanabria, pediatra. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches. También está con nosotros el profesor Rafael Resquín. Él es presidente de la Unión Nacional de Educadores Sindicato Nacional. Buenas noches, profesor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, señor viceministro. Buenas noches, doctora, y al compañero Fernando y a toda la teleaudiencia. También nos acompaña Fernando Paredes, de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios FENAES. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, doctor, viceministro, compañera y el profesor. La FENAES ha emitido un comunicado respecto justamente de lo que viene aconteciendo con la administración de la alimentación escolar en estas dos primeras semanas de clase. Por eso creo que es importante hoy también que puedan explicarnos el contenido precisamente de ese pronunciamiento. Vamos a una brevísima pausa, a la vuelta ya comenzamos nuestro análisis. Fernando,
¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI, Carolina Arévalo y Carlos Gómez te conectan con las informaciones más útiles para el desarrollo de tus actividades. Confían en que la bancada oficialista encabezada por el diputado Hugo Mesa acompañe este nuevo pedido de interpelación a la Secretaría de Salud. Sería ya el segundo intento que hacen contra la ministra Barán. La necesidad que tendrán ahora de hacer el doble del monitoreo con relación a hambre cero y hacer cambios si es que es necesario por mandato del presidente de la República. El presidente ha pedido revisar los equipos de trabajo de cada institución. Teledía Noticias, lunes a viernes a las 13 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante. El juez siempre necesita un asistente, o el fiscal siempre necesita un asistente de IA, pero no un software que sea directamente juez. No se trata de limitar el desarrollo tecnológico, sino simplemente de garantizar a los ciudadanos sus derechos en relación con ese desarrollo tecnológico tan importante. Tenemos que tener muy claro, es que tenemos la sensación de que la inteligencia artificial es una herramienta milagrosa que todo lo va a solventar, pero nos olvidamos de que la inteligencia artificial vive del dato. Claro, debe ser alimentada. Debe ser alimentada. Sí. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Bajo la lupa de la ciudadanía se encuentra la alimentación escolar. Cuando hablamos de la alimentación escolar, el aspecto cultural no es una cuestión menor. ¿Por qué? Y veamos cuál es la razón. Ustedes en su pantalla tienen precisamente lo que dicen dos autores. En un país con gran diversidad cultural, los programas alimentarios que tratan de solucionar los temas de la obesidad, la desnutrición y la mala nutrición deben conocer a fondo el entorno cultural en el que el programa nutricional va a tener efecto. Doctora Marta, ¿por qué es importante tener en cuenta los aspectos culturales en lo que hace a una política pública de alimentación escolar? Porque estos aspectos culturales de pronto pueden decidir que el chico acepte o no un determinado menú. O sea, por ejemplo, uno ve que desde pequeño uno establece la parte de sabores y también la parte de preferencias, y es muy importante cuando uno elabora la parte del menú tener en cuenta estas preferencias, digamos, que tienen los chicos también, o que tienen aspecto cultural, de no comprar aquellos alimentos de pronto que son rechazados, porque va a causar una mayor pérdida. Ahora, por ejemplo, con algún alimento que es importante incorporarlo por su valor nutricional, como la parte de verdura, por el contenido de vitaminas, sí tenemos que establecer estrategias de aceptabilidad para que los chicos incorporen esos hábitos en su alimentación. Serían dos vertientes. Pero al mismo tiempo que se tiene que tener en cuenta esa cuestión cultural, también se tiene que introducir obviamente un aprendizaje. Sí, así mismo. A saber comer. Sí, por eso es muy importante también que cuando uno tiene como visión país, por ejemplo, un proyecto, un programa alimentario como alimentación escolar, tiene que ir unido a la parte de educación alimentaria. Entonces el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Cultura y FAO Paraguay habían elaborado un material que se llama Alimentar la Mente para crecer sanos. Ese material tiene muchos capítulos de educación con respecto a por qué es importante consumir un tipo de alimento, y también se hace actividades en clase, tanto para profesores como para alumnos, y poder aprovechar los alimentos en forma adecuada. Y también, por ejemplo, ejercicios como planificar la compra de alimentos, como por ejemplo, digamos, qué tan nocivo sería tomar una gaseosa, por ejemplo, ¿verdad? Y qué tan beneficioso sería consumir frutas y verduras. Pero eso tendría que ir a la par. O sea, a la par que uno establece un programa alimentario, también la parte de educación tiene que ser muy fuerte.
Viceministro, hay tantas preguntas, obviamente que probablemente la ciudadanía quisiera hacerle y quisiera estar acá como conductor seguramente de este programa Visión País, sobre todo por, digamos, por las debilidades que se identificaron en la administración de la alimentación escolar en estas 2 primeras semanas. Entonces, la primera pregunta es, digamos, ¿de qué manera el Ministerio de Desarrollo Social está tomando nota de las denuncias que se hacen, algunas de carácter formal y otras incluso a nivel de redes sociales, como para, digamos, dar respuesta y tranquilidad a la ciudadanía? Francisco, con que vos estés dirigiendo este programa, creo que eso es un receptáculo de todas aquellas inquietudes y aparte de que conoces el tema. Así es que decirte que nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social y en el CONAE estamos tomando, no desde ahora, sino desde el proceso que comenzamos en agosto, muy seriamente todas las consultas, todas las ideas, todas las quejas o todos aquellos puntos que le llamen la atención a la ciudadanía, al niño, a la maestra, a los padres de familia. Y ahora tenemos una gran repercusión porque estamos comenzando un nuevo periodo. Ahora estamos atendiendo dentro del proceso en todo el país a más de 980,000 niños, no solamente el Ministerio de Desarrollo Social, sino las demás gobernaciones de la República, y estamos llegando a todos los distritos. Cuando al comienzo de la presentación hacías alusión a que la distribución o la logística es un tema importante dentro de este engranaje, dentro de este programa, no tenés la más mínima pizca de error. No solamente consiste en llevar un plato de comida, sino cómo llega ese plato de comida a la mesa, y para nosotros la calidad es una cuestión muy importante. Nosotros hemos establecido dentro del proceso de transición entre que se promulgó la ley hace casi un año y los primeros platos de comida que empezamos a distribuir después de las vacaciones de invierno del año pasado, todo un proceso de trabajo interinstitucional donde, haciendo referencia a lo que hablaba del menú y que también estaba hablando la doctora hace un instante, ese menú fue elaborado por técnicos del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, que es el INAM, que es el único instituto a nivel nacional rector de la alimentación. Todos los menúes que fueron escritos, que fueron puestos a consideración de los administradores del programa, en este caso las gobernaciones y el Ministerio de Desarrollo Social como prestadores del servicio, fueron estudiados, elaborados y regidos por este órgano, por este ente. Ese recetario de 38 menús establecido por el INAM cumple con los requisitos que recién estaba diciendo la doctora, de tal manera a tener en cuenta que estos menús no solamente tienen que ser distribuidos en el área metropolitana de Asunción o las ciudades grandes del país, sino también en el interior. Tiene también este menú es dirigido a la población indígena. Así que creemos que es un menú variado dentro de los estándares que establece la alimentación, la ciencia, la alimentación y la nutrición, y que está puesto a consideración de las entidades que van a prestar este servicio. ¿Cómo se eligen estos menús? La Gobernación de Concepción, por dar un ejemplo, tiene su equipo de nutricionistas y obviamente conoce a su público consumidor, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces elige los menús que tienen que ver con los productos que hay en la zona, con el paladar de los niños, como decía recién la doctora, y obviamente elige de esa serie de menús que están, de esos 38 que están en el recetario aprobado por el INAM. De vuelta, el trabajo del CONAE en este momento es recibir las inquietudes y las denuncias que existen en las redes sociales, en los medios de prensa, en las personas que te escriben, porque muchos de nosotros obviamente recibimos denuncias de amigos, de compañeros o de alguien por allí que nos conoce, que nos envía denuncias de otro lado, para que podamos hacer las verificaciones. ¿Qué hacemos con esas denuncias? Tenemos un equipo, primero, que selecciona esas denuncias, investiga en las redes sociales durante todo el día cuáles son aquellas cosas que se están diciendo acerca del programa y que tienen que ver con queja que hace a la distribución o que hacen a la prestación del servicio de alimento.
y depende de dónde sea, trasladamos esas preguntas o esas inquietudes a los lugares de referencia. Y me voy a referir a lo que hacemos en el Ministerio de Desarrollo Social en Capital Central y Presidente Hayes. Tenemos un equipo de personas de la auditoría que se dedican a salir a visitar aquellos lugares donde hay denuncias y también donde no hay denuncias, porque ese es un trabajo diario, incluyendo el ministro para abajo. Ese es un trabajo que se hace todos los medios días, por llamar de alguna manera, en el horario de alimentación. La Contraloría tiene un equipo de gente que también hace ese seguimiento. El Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición también hace ese trabajo por su parte, y lo que me olvidaba decir es que a nuestro equipo de auditoría acompañan un equipo de nutricionistas que nosotros tenemos también dentro del ministerio para hacer las verificaciones. Obviamente no es suficiente porque el espectro es muy grande, hay muchísimas escuelas a quienes atender, pero tenemos un calendario de seguimiento en distintos lugares y entre las instituciones muchas veces nos distribuimos cuáles son los lugares a donde van a ir para no ir a chocar 2 o 3 instituciones en el mismo lugar. Sin embargo, la realidad es que hay un par de denuncias, hay problemas en las instituciones educativas, una directora no respetó el protocolo establecido y obviamente hoy está siendo investigada, digamos, por la denuncia por el Ministerio de Educación y Ciencias, que fue de público conocimiento. Estoy hablando de una directora de una institución educativa del distrito de Mariano Roque Alonso. Pero hay otros casos también, el caso del palito que aparecía, precisamente un palito, ¿verdad? Que venía en un estuchecito y 2 chipitas, que fue en el departamento de Itapúa. Y la crítica a la circular que firmó el viceministro de Educación Básica, David Velázquez Seifergel, que se interpretó, digamos, como una circular que obviamente que quería amedrentar y anular cualquier tipo de denuncia que se podría hacer. Está la interpretación, obviamente, que se le dio a dicha circular. ¿Por qué describo todo esto? Porque eso obligó incluso al ministro Luis Ramírez convocar a los gremios docentes para poder hablar sobre este tema y porque los propios gremios docentes también solicitaron la reunión con el ministro como para poder, digamos, ver de qué manera se pueden solucionar estos inconvenientes que se están presentando en estas 2 primeras semanas de administración de la alimentación escolar. En ese contexto, profesor Rafael Resquín, ¿podrías comentarnos, resumidas cuentas, en qué consistió esa reunión con el ministro Luis Ramírez y a qué conclusión llegaron? Bueno, voy a hacer un pequeño relato de las primeras reuniones donde nosotros con el viceministro y justamente en presencia en el Viceministerio de Desarrollo Social hemos tenido una reunión en donde nosotros pedimos que se aclare desde dónde y hasta dónde va la responsabilidad de la institución educativa, porque para nosotros no estaba claro. Entonces nosotros llegamos a buen término en esa reunión y acordamos de que se haría una circular en donde nos aclaren a nosotros, porque el problema está en lo siguiente. Siempre, para nosotros la alimentación escolar no es nueva, pero siempre acarreó una serie de dificultades, no solamente de tiempo, sino inclusive pedagógicas, porque muchas veces se tuvo que cortar un poquitito el tiempo de desarrollar las clases para adelantar un poco el trabajo de las profesoras, los profesores, inclusive en la elaboración de alimentos en las escuelas. Entonces, para nosotros eso iba en detrimento inclusive de la calidad y del aprendizaje. Entonces, nosotros cuando aparece este proyecto, este programa en donde realmente a nosotros nos hubiera gustado que tengamos mayor participación desde el inicio, así como formar parte un poco de todos los proyectos, porque los que están con los alumnos en la institución somos nosotros. Nosotros somos un poco también los receptores de todo lo que la doctora estaba hablando, que es qué es lo que le gusta al alumno, qué es lo que el alumno quiere hacer, y el primer receptor de la queja del alumno o del refugio del alumno es el maestro. Entonces, y principalmente en primero y segundo ciclo, ¿verdad? Entonces, por todo eso a nosotros nos preocupó sobremanera hasta dónde va nuestra responsabilidad. En ese sentido salió la circular número 2. Resulta que cuando nosotros leímos la circular número 2 tampoco nos satisfizo,
¿Por qué? Porque pareciera que están cercenando ciertas cosas que para nosotros son claves a la hora de participar en la ayuda, por llamarlo de alguna manera, en el suministro de alimentos a nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque principalmente para nosotros lo más importante es que no tengan problemas nuestros alumnos como consecuencia de cualquier problema que se pueda ocasionar en el suministro de los alimentos, porque resulta que acá hay una cuestión, y acá voy un poco sobre lo que dice la circular con respecto al control. Le saca totalmente al director la posibilidad o el derecho de controlar un poco de alguna manera el alimento que se va a servir el alumno. Entonces nosotros decimos, bueno, si pasa algunas cosas, pueda o no inclusive tener relación con el alimento que consumió, pero el alumno se siente mal. Entonces, ¿dónde recurre el padre de familia? No recurre a ninguna otra parte, recurre directamente a la institución educativa. Y cuando se busca o se tiene que encontrar un culpable, directamente recae sobre la dirección y sobre los docentes, ¿verdad? Entonces, en ese contexto nosotros comenzamos a preocuparnos un poco, y aparte de eso, hay otros aspectos en donde, por ejemplo, dice que el director en ningún caso debe dar seguimiento a ninguna denuncia, y eso nosotros creemos que muchas veces, por una cuestión de experiencia, sabemos que muchas veces las denuncias caen en saco roto, y no es para ofender a nadie, ni no es para satanizar el sistema, ni mucho menos, sino que nosotros decimos, si nosotros los interesados en la calidad del alimento, en la nutrición de nuestros alumnos, hicimos una denuncia, se hizo una denuncia por los canales correspondientes, nosotros no le podemos dar seguimiento y no nos viene ninguna respuesta. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Y hay una serie de cosas así, ¿verdad? Y finalmente hay una cuestión que nos pareció sumamente, vamos a decir, a destiempo, por llamarlo de alguna manera, porque pareciera que advertía en una parte de que si nosotros por ahí hacemos la denuncia por los canales correspondientes, somos pasibles de sumario administrativo, inclusive somos, ¿cómo se dice?, pasibles de una denuncia penal. Eso alertó al sector docente. Entonces dice, bueno, pues, nosotros tenemos que estar pendientes a una burocracia administrativa para hacer la denuncia y para que realmente, mientras que nuestros alumnos pueden sufrir una descompensación, pueden sufrir algún problema con consecuencia. Entonces, todo eso juntos a nosotros nos llevó a solicitar una mesa de trabajo con los ministros, de tal manera que nosotros aclaremos bien las cosas, y en ese contexto hemos llegado a la conclusión de que tendríamos que eventualmente modificar un poco la circular. En ese contexto, no todos los sindicatos estuvimos de acuerdo, porque hay algunos sindicatos que dicen que eso se tiene que derogar definitivamente. Para nosotros realmente, nosotros estamos conscientes que una circular no tiene una fuerza legal, pero hay una cuestión, por ejemplo, en donde nosotros hemos plasmado en la circular que el director que tiene una actividad de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pero todo ese tiempo de la siesta estuvo destinado exclusivamente a ayudar en el suministro de alimentos, pueda eventualmente salir a las 3 de la tarde. Eso no es precisamente que así va a ser. Eso sí se da la posibilidad que casi nunca se va a dar, porque nosotros, nuestra responsabilidad dice muchas veces que no podemos salir, por más que tengamos posibilidad de salir, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde tiene, por ejemplo, alcance legal cuando que las normativas dicen que tiene que estar hasta las 5 de la tarde? Bueno, finalmente nosotros decimos que el administrador de las normativas del Ministerio de Educación y Ciencia, ¿verdad? No cabe la menor duda. Entonces, todo eso es lo que nosotros hemos conversado y hemos llegado a un buen término, en el sentido de que a nosotros se nos posibilitó hacer un borrador de lo que creemos nosotros que tenía que ser mejorado en términos de lo que dice la circular número 2, y eso es lo que estamos trabajando. Todavía no pudimos presentar en el día de hoy, porque justamente no nos pusimos todos de acuerdo en el sentido de quiénes estarían de acuerdo y quiénes no estarían de acuerdo en firmar esa petición al Ministerio de Educación, y en eso estamos. Fernando, la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios emitió un comunicado respecto de lo que viene aconteciendo en relación con la provisión justamente de la alimentación escolar. Tengo que ir a una pausa, pero me gustaría, digamos, que puedas adelantar el contenido de ese comunicado. Muy bien, el comunicado se enfoca en base a las problemáticas que existen con el tema de la alimentación escolar, que son claras, que nosotros vemos claras como organización, y se basan en la calidad de los alimentos, en la falta de cobertura universal
a los estudiantes y también en la transparencia de los fondos que van destinados a alimentación escolar. Volveremos sobre esos temas a la vuelta de la pausa, porque es importante conocer cómo se diseñó este proyecto conocido en la opinión pública como Hambre Cero, para que a partir de ahí también uno pueda en gran medida entender por qué está pasando esto que se manifiesta en el escenario, es decir, en el patio, en el contexto de la escuela. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. La ministra de Salud Pública, la señora María doctora Teresa Barán, se ratificó en cargar la responsabilidad de lo que pasó en el Hospital Nacional de Villarrica al que fue destituido al director de ese hospital. El documento de habilitación de la terapia intensiva de Villarrica tiene que mostrar, ministra, tiene que decirnos quién habilitó con las observaciones. Un enorme porcentaje de las terapias intensivas, DOICOI, no funciona por diversas razones. Y ese es el tema. El presupuesto, los últimos 10 años, la ejecución, eso venimos escuchando no sé hace cuánto. En Voz Alta, lunes a viernes a las 14 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, el mundo empresarial y el artístico tienen un espacio de encuentro. Néstor Lo y los Caminantes en un emocionante giro en la escena musical, no solo a nivel nacional, sino a nivel Latinoamérica. Se entregaron los premios SAG. Los actores que más destacaron fueron Timothée Chalamet por su participación en la película Un completo desconocido y Demi Moore por su actuación en La Sustancia. NPI, empresariales y espectáculos. Domingo 22 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. El tema de la alimentación escolar está bajo la lupa de la ciudadanía. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos, porque cuando se habla de este concepto de la alimentación escolar, tenemos básicamente tres términos. La primera es lo que se conoce como el enfoque de derechos. Es decir, se va universalizando la provisión de la alimentación escolar en la medida que se depende de recursos financieros. Este es el enfoque de derechos. Y Paraguay, si comparamos con los países de la región, con nuestros países vecinos, somos el que menos porcentaje de presión fiscal tenemos. Vale decir, el último dato habla de un 14.7% de, digamos, presión fiscal, mientras que en Argentina es 23%, Uruguay 26% y Brasil 33%. Vale decir que los recursos financieros son limitados. Entonces, eso obviamente condiciona que se pueda universalizar la alimentación escolar y sobre todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, porque el sistema educativo tiene muchas necesidades. No solamente el tema de la alimentación escolar, tiene problemas de infraestructura edilicia, tiene problemas incluso con rubros docentes, tiene problemas con infraestructura tecnológica. Hoy no se entiende un sistema educativo, digamos, sin los recursos tecnológicos, simplemente por mencionar algunos aspectos. El otro enfoque, básicamente, es el pedagógico, que, digamos, no se debe abandonar. La alimentación escolar tiene que ser un medio también de, digamos, de educación. Es decir, tenemos que aprovechar, aparte de darle de comer a los chicos,
¿sí? Enseñarle a saber qué es lo que tienen que comer desde el punto de vista, digamos, nutritivo. Y un tercero tiene que ver con el enfoque compensatorio. Solo se provee la alimentación escolar a aquellos que realmente necesitan. Por eso compartíamos en el bloque anterior el porcentaje de desnutrición, ¿verdad? Que no es tanto. Nuestro problema mayor en Paraguay es el tema de la obesidad y el tema justamente, reitero, del sobrepeso. Pero el concepto de hambre cero, ¿de dónde se trajo? Brasil es el más emblemático, sobre todo cuando el presidente Lula da Silva estuvo en el ejercicio del cargo en otros periodos, no en este periodo, ¿sí? Pero fue un proyecto de carácter social, no solamente focalizado en las escuelas. Y en relación con el tema de la alimentación, ¿qué pasa con los chicos que están fuera de la escuela? Obviamente este proyecto no tiene cobertura para ellos. Y ahí tenemos un problema grave, doctora Marta, porque, digamos, los chicos de 0 a 5 años, porque a los 6 años van al primer grado, ¿verdad? De 0 a 5 años, ¿cómo está el tema de la alimentación como un derecho que el Estado tiene que proveer a los pequeños? Estamos con déficit. ¿Por qué? Estamos con déficit porque, a ver, Paraguay tiene una ley de garantía nutricional por el cual todos los niños desnutridos en riesgo de nutrir menores de 5 años de edad y las mujeres embarazadas con bajo peso tendría que recibir un complemento nutricional llamado PANI, más, digamos, prácticas de crianza. Pero, sin embargo, hay lugares en el interior del país en este momento que no están recibiendo los niños el complemento nutricional llamado leche del PANI, porque hay falta. Entonces estamos hablando de pronto de que hay ciertos sectores, por ejemplo, al norte del país como Concepción, que la madre va con el servicio social con su niño desnutrido, en riesgo de desnutrir, pero no hay un complemento nutricional para darle. Entonces yo creo que eso es bastante grave, de que no se esté llegando, digamos, en forma adecuada y en forma oportuna a tener, para poder darle a esa madre lo que precisa el niño para que crezca bien, porque si el cerebro de este chico no está recibiendo los nutrientes, va a tener problemas en su neurodesarrollo. Entonces, ese niño que ya está desnutrido, riesgo de nutrir, cuando acude a la escuela, ya va a tener problemas de aprendizaje, déficit de atención, déficit de memoria y concentración, porque ya se afectó su neurodesarrollo. Y es un componente bastante importante que no está en este momento totalmente solucionado. Si bien es cierto, la desnutrición en Paraguay en menores de 5 años bajó del 17,5% al 5,9%, pero sin embargo eso no es aún suficiente. Podemos bajar más, inclusive erradicar la desnutrición como hizo Chile. Pero ese es un tema pendiente. Todavía nos falta como país y como visión país, digamos, de trabajar con el área materno-infantil y asegurar que el seno materno-infantil esté realmente bien atendido. Viceministro, tenemos básicamente dos modalidades en la administración de la alimentación escolar. El que se conoce como cocinando en la escuela y el otro que es el servicio de catering. En el caso particular de los dos departamentos, ¿verdad? Que está bajo la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, más el distrito de, digamos, de Asunción, tienen la modalidad del servicio de catering. Y ahí es donde mayor inconveniente con el modelo de catering, no solamente en estos dos departamentos y Asunción, que está bajo responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social. Debemos también admitir que lo tienen el servicio de catering en otros departamentos, pero lo que quiero señalar es que el servicio de catering es el que tiene mayor denuncia. ¿Por qué? Yo no sé si es el que tiene mayor denuncia, sino es el que está más visibilizado por estar rodeado a Asunción, por llamar de alguna manera. Asunción tiene 100% catering, el departamento central tiene 11 distritos con catering y todo el resto de la República es cocinando en la escuela. Cuando hablamos de que pareciera de que solamente con el catering hay problema, es porque no estamos viendo la comida que se está cocinando. Entonces, dicen, la comida llegó tarde, la comida llegó de esta manera, vienen... Realmente, yo no tengo por qué salir a defender a ninguna empresa, pero estoy hablando del programa. El programa lo que establece es que hay empresas que fueron contratadas para cocinar la comida en su lugar industrial, en este caso porque es catering, ¿verdad?
tiene un método de transportación de vehículos y de servicio de alimentación. De esa manera llegar hasta la escuela y de esa manera con sus propios empleados servir la comida. Siempre nosotros estamos preocupados de que eso sea con calidad y que sea en tiempo y forma. El resto del país pareciera que es mucho más fácil porque el trabajo es distinto. Es cocinar en la escuela. Normalmente las personas que cocinan son madres de la misma escuela que fueron contratadas por las empresas, formadas por Sinafocal en su momento para que ellas puedan hacer este servicio, no solamente un servicio empírico, sino que tiene una calidad, una certificación de cómo hacer la comida, cómo preparar los alimentos y compañía. Y al mismo tiempo es el paladar del niño de ese lugar cocinado por las madres de ese lugar. Entonces, tiene un sabor distinto, tiene una connotación distinta ese tipo de alimentación. Ojalá que en algún momento podamos llegar a que toda la República podamos tener solamente cocinando en la escuela como es en otros países vecinos. Ahora, hablaste de infraestructura anteriormente y ese es uno de los inconvenientes que teníamos y que sabíamos que teníamos antes de Hambre Cero. Lo que pasa es que Hambre Cero nos trae y nos visibiliza mucho más aquellos inconvenientes, ¿verdad? Entonces, ¿hoy qué estamos haciendo? Sirviendo la alimentación, porque si esperábamos que tengamos primero cocina en las escuelas, depósitos y tal vez los comedores, y hubiéramos llegado al final de este gobierno seguramente y todavía no hubiéramos tenido todo, estar pudiendo servir la alimentación escolar. Entonces, servimos la alimentación escolar, las gobernaciones y los municipios tienen fondos del mismo FONACIDE. ¿Te acordás que hay un 20% de ese fondo FONACIDE que quedó para las gobernaciones y municipios para que sean destinados a infraestructura en escuelas? Hoy el Ministerio de Educación, junto con las gobernaciones y los municipios, tiene un modelo de cocinas. Todo lo que sea trabajo de infraestructura que tiene que aprobar el Ministerio de Educación, lo hace para que estén invertidos esos fondos en las cocinas y en los depósitos, de tal manera a que esa parte del déficit que tienen esas escuelas podamos ir ya ajustando. Hay escuelas en el interior que tenían problemas de abastecimiento de agua potable. Con eso estamos trabajando con el SAN, con las gobernaciones, con SENASA, con quien sea el responsable en esa zona para poder abastecer. Ya sabíamos que había antes, pero esto nos visibiliza y nos obliga a solucionar ese problema. Hay problemas de conectividad en algunos lugares. MITIGA está trabajando en cómo poder solucionar esos problemas de conectividad porque el CIAE es el único documento informático por el cual se hace todo el proceso de alimentación escolar y por el cual los directores de las escuelas reportan quiénes son los niños que comieron hoy. Tenemos que ir a una brevísima pausa. A la vuelta, la postura de la Unión Nacional de Educadores y de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Turno tarde. La información más completa, fusionada con el mejor entretenimiento. Vas a encontrarla junto al más destacado equipo informativo de las tardes. Un funcionario de la Gobernación de Misiones fue filmado, ahí como estamos viendo, disparando al aire. Cuenta con al menos 2 antecedentes por hechos de violencia. Los senadores cartistas impidieron que la Cámara Alta declare la condena por el hecho de negligencia en el hospital de Villarrica y la exigencia al presidente Santiago Peña que la destituya. Yo creo que ella tiene que dar un paso al costado. Turno tarde, lunes a viernes 15 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, el mundo empresarial y el artístico tienen un espacio de encuentro. Néstor Lo y los Caminantes en un emocionante giro en la escena musical, no solo a nivel nacional, sino a nivel Latinoamérica. Se entregaron los premios SAG. Los actores que más destacaron fueron Timothée Chalamet por su participación en la película Un completo desconocido y Demi Moore por su actuación en La sustancia. NPI, empresariales y espectáculos. Domingo
25-22 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. ¿Cuál es la postura de la Unión Nacional de Educadores Sindicato Nacional en relación con la administración de la alimentación escolar y sobre todo teniendo en cuenta esto que sucedió estas 2 primeras semanas, profesor Esquim? Bueno, para nosotros lógicamente que antes que nada es un programa loable, pero que sí hay mucho que mejorar, principalmente en el tema de la referente a la responsabilidad institucional en cuanto a todo el proceso de entregar los alimentos en buena forma y sobre todas las cosas que a todos los alumnos les alcance. Por otro lado, tomamos como una responsabilidad nuestra darle el seguimiento, acompañar el proceso de alimentación de nuestros alumnos y sobre todas las cosas cuando nosotros tengamos la necesidad de denunciar algunas cuestiones que tenemos que denunciar por una cuestión de tiempo, no tengamos que recurrir a burocracias muy cerradas, de tal manera que podamos recibir las respuestas necesarias y también nosotros podamos responder a nuestros padres de familia a sus cuestionamientos, a sus preguntas y sus preocupaciones, ¿verdad? Por otro lado, yo creo que tiene que haber una responsabilidad, vamos a decir, social en el sentido poblacional, digo. Yo siempre hago de hacer un poco un contrato social en estas cuestiones que atañen a toda la sociedad y que los padres de familia se involucren realmente porque yo te cuento esto, doctor, y a los invitados que en el año 2005 nosotros como Unión Nacional de Educadores habíamos lanzado al gobierno de la ciudadanía un programa que se llama Proyecto 5 de Octubre. ¿Por qué 5 de octubre? El 5 de octubre fue lanzado y en alusión al Año Internacional del Docente, que justamente contemplaba ya 3 elementos fundamentales: la doble escolaridad de los alumnos, la jornada única de trabajo de los docentes y en medio la nutrición de los alumnos. Por otro lado, la gratuidad de la educación media. Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado? Justamente el tema que usted habló. ¿Cómo se hace para financiar? Hemos presentado un proyecto de ley de financiamiento, pero eso se fue al tacho. Y ese es nuestro problema principal. Mientras que nosotros realmente, eso yo dije en la reunión con los ministros, de que nosotros tenemos que tomar el toro por las astas y darle a la educación la inversión que necesita. Entonces, para que el alimento nutricional de los alumnos sea uno de los elementos vitales para que tenga conexión con lo pedagógico, etcétera, tenemos que tener una buena inversión. Fernando, la postura en relación con la alimentación escolar después de ese comunicado de la FENAES. Muy bien, como le estaba mencionando anteriormente, el comunicado se enfoca en las problemáticas que se ven claras con respecto a la alimentación escolar y también la postura de apoyo a los profesores y directores con respecto al comunicado que se lanzó desde el Viceministerio de Educación Básica. Nosotros como organización vemos muchas problemáticas que quisiéramos que se solucionen. ¿Y qué nivel de participación tienen ustedes, Fernando, en este proceso? ¿Fueron convocados los estudiantes? No, ninguno. ¿Hasta el momento ninguna? Hasta el momento ninguna. ¿Y están esperando ser convocados? Sí. Vamos a estar. O sea, estarían atentos y obviamente vigilantes en este proceso de implementación, digamos, como obviamente los receptores de este proyecto, porque finalmente son los estudiantes los que están recibiendo los alimentos, por tanto deben ser los contralores. Así mismo. Bien, estaremos atentos. Me queda brevísimo, 1 minuto y medio, doctora, como un mensaje final. ¿Qué sugerirías respecto de lo que está aconteciendo con la alimentación escolar a los actores decisores? ¿Qué sugerirías?
tendríamos que verificar las etapas que habías dicho, Francisco. Uno, que realmente se invierta en la estructura, porque no es digno que un niño esté consumiendo en el patio, esté consumiendo un aula que de pronto no tiene las características adecuadas, que no tiene agua para lavarse las manos, etcétera, ¿verdad? Tiene que tener, digamos, llegar con una alimentación de calidad en base, digamos, lo que el niño precisa, ya sea preescolar, escolar o adolescente, en forma adecuada, obviamente como también la parte logística en forma adecuada, y tiene que haber una decisión política de tratar esto como una política de Estado. O sea, realmente no que sea una política de gobierno nada más, sino que realmente la alimentación, la nutrición sea un eje fundamental como política de Estado que mejore la situación de los niños, desde que esa mujer está embarazada, los menores de 5 años y también toda la población escolar. Viceministro, los ánimos, sin lugar a dudas y sin pretender polemizar, digamos, ha generado cierta preocupación en la ciudadanía. ¿Qué usted podría decir como para que precisamente puedan tranquilizarse las aguas en relación con este tema? Y por otro lado, digamos, como que ustedes como responsables políticos están abiertos a la crítica, porque le escuché a usted en varias ocasiones, le escuché a los otros ministros, pero la sensación que queda es como si no se aceptaran las críticas. ¿Cuál es la postura real del Ministerio de Desarrollo Social respecto de este tema, respecto de las denuncias, digo? Muchas gracias por el comentario. Nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social estamos totalmente abiertos y lo estuvimos siempre a recibir todo tipo de críticas o denuncias. Eso demuestra que las veces que ocurrieron, nuestros empleados, nuestros funcionarios estuvieron en el lugar de los problemas, ¿verdad? Es más, cuando hubieron problemas en el proceso anterior, de los 6 meses anteriores, 2 empresas fueron multadas y fuertemente multadas, 400 millones de guaraníes y 1.200 millones de guaraníes por el hecho de no haber cumplido con lo que estaba establecido en el contrato y no haber prestado el servicio en forma. Cuando ocurrió el problema de Roque Alonso, nuestro equipo estuvo ahí ese día, estuvo al día siguiente, seguimos allí. Nosotros hicimos un sumario administrativo a la empresa. Se estableció que la empresa no va a cobrar por los servicios de ese día en esa escuela hasta que se esclarezca qué es lo que realmente ocurrió. La empresa está bajo un sumario administrativo. Si el Ministerio de Educación tiene algo que está investigando con relación a la escuela y compañía, ese es un tema con el Ministerio de Educación, pero una vez que nosotros tengamos resuelto lo más pronto posible este problema, vamos a dar cuenta a la ciudadanía de cuál fue el resultado. Obviamente, de vuelta a decir, nosotros cuando hablamos de esto y pareciera que estamos defendemos el programa porque creemos firmemente que este es un programa emblemático que va a transformar a la educación, que va a transformar la economía del país y de servir hace 2 años 5% de cantidad de estudiantes en la República del Paraguay a cubrir el 100%. Hoy a casi 1 millón de niños por día. Es una transformación importante que obviamente van a haber problemas. Nadie está ajeno a los problemas y estamos abiertos a solucionar los problemas con la ciudadanía. Bien, se me fue el tiempo. Agradezco a Fernando, al profesor Resquín, al viceministro de Política Social y Ministerio de Desarrollo Social y a la doctora Marta por colaborar con nosotros hoy en el análisis. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, de la mano de Estela Ruiz Díaz, hacemos el análisis político y económico de la actualidad. Como una especie de levantar humo, plantean eliminar derechos de la mujer. Cuando plantean estas cuestiones, plantean ir en contra de los derechos de las mujeres, de las niñas y las mujeres, y al fin y al cabo contra la sociedad, contra la humanidad. ¿Por qué? Porque están desprotegiendo derechos que ya se habían alcanzado. Acá en nuestro país y en varios países de la región, el machismo, la misoginia, la misoginia, el odio hacia la mujer, está institucionalizado. En Contexto, martes de 18 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente.
¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Carolina Arévalo y Carlos Gómez te conectan con las informaciones más útiles para el desarrollo de tus actividades. Confían en que la bancada oficialista encabezada por el diputado Hugo Mesa acompañe este nuevo pedido de interpelación a la Secretaría de Salud. Sería ya el segundo intento que hacen contra la ministra Barán. La necesidad que tendrán ahora de hacer el doble del monitoreo con relación a hambre cero y hacer cambios si es que es necesario por mandato del presidente de la República. El presidente ha pedido revisar los equipos de trabajo de cada institución. Teledía Noticias, lunes a viernes a las 13 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La alimentación escolar bajo la lupa de la ciudadanía ha sido el tema de análisis. Importante ahora hablar de los números. Y para hablar de los números tenemos que referirnos a las modalidades que se decidieron implementar con la alimentación escolar. La modalidad cocinando en la escuela, vale decir cuando en la propia escuela precisamente preparan el producto. La inversión por cada alumno es de 15.200 guaraníes. ¿Qué incluye esta inversión? Incluye básicamente la merienda más el almuerzo escolar. Pero existe otra modalidad, ¿no?, que es precisamente la modalidad conocida como servicio de catering. La inversión por cada alumno es de 18.777. Reiteramos, esto incluye merienda y almuerzo escolar. Pero, ¿cómo están los números en términos de inversión del Estado para poder justamente implementar esta política pública? Las adjudicaciones de alimentación escolar son plurianuales, es decir, comprometen presupuestos de los años 2024, 2025, 2026 y 2027. En términos de números, ¿cuánto representan estos presupuestos? Y ustedes tienen ahí en su pantalla. La licitación adjudicada con cargo a hambre cero en el 2024 fue de 548.142.252 millones de dólares. En el 2025, 1.122.630.204. Estamos hablando de dólar americano. Imagínense lo que, ya se está invirtiendo en la alimentación escolar. Pero ¿cuánto representará la inversión total? Hasta el momento hay adjudicaciones con cargo al hambre cero por valor de... ni siquiera puedo eso descifrar. Imagínense, 1.670.772.456 dólares americanos. Es mucha la inversión del Estado paraguayo para el proyecto Hambre Cero. Por eso tenemos que estar vigilantes los ciudadanos. Por eso tenemos que ejercer nuestra condición de contralores. Porque es un derecho humano fundamental la alimentación. Y se tiene que cuidar cada guaraní, cada dólar que invierte el Estado para poder cumplir con este derecho humano fundamental que es el de la alimentación. No importa los porcentajes, no importa que sean 10 o 20 alumnos de los 980.000 hoy beneficiados. Un ciudadano es suficiente como para hacer la denuncia y como para que nuestra crítica como ciudadanía sea escuchada por la clase política. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.